Profecía de las 70 semanas. Profecía que encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, del versículo 20 al 27. Para entender los días finales y comprender esta serie de señales que el Señor Jesucristo nos dejó con referencia a su venida y al arrebatamiento de la iglesia, como lo dice la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es importantísimo comenzar estos estudios con la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia debido a sus constantes rebeliones contra Dios. Ya el imperio asirio había hecho estragos en el pueblo de Israel y ahora eran los babilonios, en cabeza de Nabucodonosor, los que invaden Judá, Jerusalén, la destruyen y se llevan cautivos a los judíos. Entre los cautivos iba un principal, un jovencito, el cual era Daniel. Daniel vio cómo era arrasada Jerusalén, cómo era destruida la ciudad, el templo, y fue llevado cautivo con el pueblo a Babilonia. Él, estando en Babilonia, tuvo unas revelaciones y Dios tuvo un trato especial con él, a tal punto que llegó a ser consejero de varios reyes, y no solo reyes babilonios, sino también medos y persas. Una de estas revelaciones para los tiempos del fin, importantísima y básica para nuestros estudios, es la profecía de las 70 semanas. El arrebatamiento antes de la ira del Señor. Cuando estudiamos las profecías sobre la segunda venida de Cristo, es crucial que entendamos el pasaje profético de Daniel, la visión de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, del 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí encontramos la profecía. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. En esta profecía recibida por Daniel, nos aclara que las 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, que es la santa ciudad. Así es que cuando estudiamos todo lo referente a la profecía de las 70 semanas, pues va a ser todo referente y determinado sobre el pueblo de Israel
y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. Aquí la iglesia no tiene que ver en esta profecía directamente nada. No está determinada esta profecía ni estas 70 semanas sobre la iglesia. No. Nuestro reloj profético y sobre quien están determinadas las 70 semanas son sobre el pueblo de Israel y sobre su santa ciudad, la santa ciudad que es Jerusalén. Así que cuando encontramos datos que conllevan una ampliación para entender estas 70 semanas, la venida del Señor, el arrebatamiento, lo debemos estudiar determinando que ha sido sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Esto es muy importante porque vamos a encontrar que el pueblo cometerá apostasía. Y se enseña que la apostasía la comete la iglesia. Pero como vemos, la apostasía la debe cometer el pueblo de Israel, el pueblo judío, porque sobre ellos está determinada esta profecía de los tiempos del fin. Notemos las 5 cosas que se cumplirán durante las 70 semanas de años. Es decir, un periodo de 490 años. Estas 5 cosas son: terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas 5 cosas se van a cumplir en este periodo de 70 semanas, es decir, de 490 años. Más adelante veremos que cumpliéndose 69 semanas, resta una semana por cumplir para que se completen las 70 semanas. Estas 5 cosas que deben suceder sobre el pueblo de Israel y la santa ciudad, porque sobre ellos es que está determinada esta profecía. Hasta el tiempo actual, la transgresión, el pecado de Israel como nación no está acabada. Ni se ha hecho para ellos el fin a los pecados. El fin a los pecados ha sido posible por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Pero ellos, los judíos, no lo han aceptado. Ellos todavía están esperando al Mesías, a su Redentor que ya ha venido. Bien nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue en su pecado y aún no se ha cumplido esta parte de la profecía. Para estudiar esta profecía vamos a tener en cuenta que 70 semanas, en hebreo, la semana es una unidad de 7, de cualquier cosa. En este caso, en el libro profético de Daniel, una semana es una unidad de 7 años. En este caso, 7 años proféticos de 360 días. Vamos a ver el punto de partida, el tiempo de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel lo dice en el versículo 25 del capítulo 9. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que el comienzo para contar estas semanas, estas 70 semanas, es la orden de restaurar y de edificar a Jerusalén. Como lo he dicho,
Jerusalén había sido destruida, el templo, la ciudad, por Nabucodonosor. Así es que Daniel profetiza que iba alguien a dar una orden para edificar a Jerusalén y restaurarla. Ahí comienza el periodo de 70 semanas. La orden para restaurar y reedificar Jerusalén fue dada por el rey Ciro. Lo encontramos en Isaías 44, del 26 al 28. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumpliré todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Bajo el liderazgo de Nehemías, el remanente de Israel reconstruyó la plaza y el muro y el templo en 7 semanas, 49 años. Nehemías vuelve desde Babilonia con el propósito de seguir el trabajo que se había detenido, este trabajo que había comenzado Esdras, y él logra terminarlo en estas semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otras 62 semanas, 434 años, y después el templo y la ciudad iban a ser destruidas de nuevo. Ya tenemos 7 semanas de la reconstrucción y 62 semanas más para la destrucción nuevamente del templo y de la ciudad. Nótese que Daniel 9:26 nos dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santo santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto sucedió en el año 70 después del Señor Jesucristo, cuando el ejército romano invadió y su general Tito, que posteriormente fue emperador, hijo del emperador en ese tiempo, destruyó la ciudad y destruyeron el templo. Después de las 69 semanas, el reloj profético de Dios sobre el pueblo de Israel paró. Como hemos visto, nuestro reloj profético es el pueblo de Israel y la santa ciudad Jerusalén. Llevamos en el cumplimiento de las 70 semanas, 7 semanas en las cuales Nehemías reconstruyó la plaza y el templo y las murallas de Jerusalén. Desde ese dato hasta el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruye nuevamente el templo y a Jerusalén, pasan 62 semanas. Así es que tenemos 69 semanas cumplidas. Y nos queda una semana por cumplir. Pero aquí Dios hace un alto en su trato con el pueblo de Israel. Así que la semana 70
que falta por cumplirse, es parte de las 70 semanas, así que la debemos ver siempre en el cumplimiento en el pueblo de Israel y en su santa ciudad, Jerusalén. De manera que lo que encontramos en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto que encontramos aquí, entonces, es lo que comúnmente se llama la semana septuagésima, la semana 70. Una semana, un periodo de 7 años, llamado la tribulación, que se divide en 2 periodos, como lo vamos a ver ahora, de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio los tomamos como los principios de dolores y los siguientes 3 años y medio como la gran tribulación que ha de venir sobre todo el mundo y sobre todos los moradores del mundo. Esta última semana, o la semana septuagésima, se divide en 2 mitades de 3 años y medio. La primera mitad se inicia con la apostasía. Es un inicio que la apostasía, como lo vimos, la tiene que cometer el pueblo de Israel. Aquí comienza la semana septuagésima y los 3 años y medio del primer periodo de esta semana. El segundo periodo, la segunda parte, la segunda mitad, comienzan a los 3 años y medio, cuando dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y la abominación, y en la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es que esta semana está dividida en 2. Comienza con la apostasía y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se manifiesta el anticristo, se manifiesta el desolador. A la mitad de la semana 70, el anticristo se rebela contra Dios. Daniel 11, 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. San Mateo 24, 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Segunda a los Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis 13,
5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Daniel llamó la mitad de la semana 70 el tiempo de angustia, hablando de lo que iba a suceder para el pueblo de Israel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La semana 70, la semana 70, está marcada por la manifestación del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y cometerá las abominaciones ya mencionadas. San Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que el Señor Jesucristo llama la gran tribulación. Después de la manifestación del anticristo, comienza la gran tribulación, en la segunda parte de la semana 70. Quedando una semana de 7 años por cumplirse de la profecía de Daniel sobre las 70 semanas. Esta última semana, dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, da comienzo con la apostasía del pueblo de Israel, al firmar un pacto con la muerte, como lo dice el profeta. A la mitad de la semana hay otro evento crucial, que es la manifestación del anticristo. Los 3 años y medio primeros, con el comienzo de la apostasía hasta la manifestación del anticristo, allí encontramos lo que en San Mateo 24 el Señor Jesucristo llama principio de dolores. Después vendrá la manifestación del anticristo, dando comienzo a la gran tribulación. Después que el anticristo se manifieste, podremos esperar en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia y el comienzo del día de la ira del Señor. Esto nos lo dice claramente el apóstol Pablo al escribirle a los tesalonicenses, que antes que el Señor venga y nos reunamos con Él, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y como veremos en otros estudios, con más detalles sobre el anticristo, Él se manifiesta a la mitad de la semana 70, de la semana 70, dando comienzo a la gran tribulación. Esta gran tribulación cual no ha habido jamás, que vendrá sobre todos los moradores del mundo. 70 semanas, semanas proféticas de 7 años, divididas en 3 periodos. Un periodo de 7 semanas, otro periodo de 62 semanas y un último periodo de 1 semana. 70 semanas están determinadas
para que el Señor Jesucristo tome el control nuevamente del mundo. Aquel control que perdió el hombre cuando pecó y se lo cedió a Satanás. Que vuelva él a reinar en la tierra, quitándole la autoridad cedida por el hombre a Satanás. El comienzo de esta cuenta, lo dice la palabra, empieza desde la orden para restaurar Jerusalén. El pueblo de Israel había sido llevado prisionero, habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor. Y vuelven en el año 445 a.C. aproximadamente, con la orden de Antajerjes-Logimano. Esto lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 5. Así es que esta orden se da en el año 445 a.C. Se calcula que el tiempo transcurrido desde este decreto hasta la entrada triunfal en Jerusalén este domingo antes de la Pascua es exactamente 483 años proféticos de 360 días. Encontramos el periodo primero de 7 semanas que duró desde la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta la reconstrucción de los muros, hecha por Nehemías. Luego se cuentan 62 semanas más en que Israel estaría todavía bajo el yugo opresor de sus enemigos. Se daría muerte al Mesías al final de estas 69 semanas, cosa que se dio en la Pascua del año 33. Se cumple la profecía nuevamente de la destrucción de Jerusalén, esto dado por el Imperio Romano en manos de su general y posterior emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Así es que tenemos 69 semanas cumplidas, pero nos queda una semana para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esta semana es la llamada semana septuagésima o semana 70 que falta por cumplirse. La semana que se llama de la tribulación. Una semana que está dividida en dos partes por la mitad, y la divide la manifestación del anticristo. La divide la manifestación del hijo de pecado, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Como hemos visto, las 70 semanas es una profecía dada para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Y se da comienzo de esta última semana de las 70, se da comienzo la semana septuagésima con la apostasía. Un pacto con la muerte que hará el pueblo de Israel. Se nos ha enseñado que la apostasía la comete la iglesia. Y se dice, sobre todo por las iglesias pentecostales o pentecostés, o del mover pentecostés, del mover pentecostal, que la apostasía es porque la iglesia no cumple ya los requisitos que ellos dicen debe cumplir.
En otras palabras, que la iglesia se ha vuelto de la verdad a la mentira. Porque no usan faldas como ellos lo dicen, porque no cantan como ellos cantan, porque no siguen sus dogmas y sus enseñanzas. Pero debemos aclarar nuevamente que la apostasía no la va a cometer la iglesia, sino la va a cometer el pueblo de Israel. Ese es el comienzo, ya que estas 70 semanas son sobre el pueblo de Dios Israel y la santa ciudad, no sobre la iglesia. Así es que cuando veamos cometer al pueblo de Israel la apostasía, lo veremos más adelante. Hay un ejemplo de la apostasía cometida por el pueblo de Israel cuando Antíoco Epifanes toma el dominio sobre toda Palestina y sobre el pueblo judío. Los judíos, el pueblo de Dios, comete una apostasía. ¿Qué apostasía? Encontramos en un libro deuterocanónico, los libros de Macabeos, que nos cuenta la historia de lo que sucedió. Rehicieron el prepucio, o sea, renegaron de la circuncisión y permitieron, en vez de la adoración al Dios vivo, abrir gimnasios en Israel. Y los judíos comenzaron a adorar a los dioses griegos. A tal punto que hubo una abominación hecha al Antíoco Epifanes, ofrecer un sacrificio impuro en el altar. Allí se cumplió de una manera cercana esta profecía de la abominación, que en posterior cumplimiento lo va a hacer el anticristo. Así es que tenemos esta 70ª semana, esta semana 70, semana de periodos de años, o sea, 7 años, dividida en 2 partes. Aquí ya se va a cumplir toda la profecía de las 70 semanas profetizada por Daniel. En cuanto al tiempo de la manifestación del anticristo y después de la manifestación del anticristo, la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está claro que no sabemos ni el día ni la hora, pero los tiempos el Señor nos los ha dejado en su palabra. Habiéndose ya cumplido 69 semanas de la profecía, falta por cumplir la última, que es la que estamos esperando. Conscientes somos de que la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no vendrá ni será una realidad hasta que sucedan 2 cosas. Primero, venga la apostasía, y segunda, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste el anticristo. Y con su manifestación comenzará lo que el Señor llama en la palabra la gran tribulación. Dará comienzo a la semana 70, 70ª de la profecía de Daniel, la apostasía. En este primer periodo de 3 años y medio, llamado los principios de dolores, veremos que este comienzo es con la firma de un pacto con la muerte, un pacto de no agresión de parte del pueblo de Israel con un gobernante que se habrá hecho con 3 naciones. Cuando estudiemos el anticristo, vamos a ver qué naciones son y de dónde son. Mucho se ha hablado de esto,
Llaman al anticristo el Papa, lo llaman Bill Gates, lo llaman de todas las formas. Pero la palabra nos es clara cuando nos dice y nos da los datos sobre el anticristo, cómo va a ser, de dónde es, de dónde viene. Pero esta firma, el pueblo judío lo va a hacer sin saber que está haciendo un pacto con la muerte. Ellos van a creer que van a estar en paz, y sí, van a tener una relativa paz durante 3 años y medio. En el mundo va a haber principio de dolores, como lo dice la palabra, hasta cuando se manifiesta el anticristo a la mitad de la semana 70 y comienza la gran tribulación. En este periodo de 3 años y medio finales es cuando debemos esperar nosotros la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Que nadie nos engañe. La palabra es clara que dice que no vendrá el Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él sin que antes se manifieste el anticristo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: mirad que nadie os engañe ni por carta ni por palabra como si fuera nuestra, diciendo que la venida del Señor es pronta, que está a las puertas. No, porque no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo y antes suceda la apostasía. La palabra nos confirma que vamos a estar en ese tiempo en la tierra, en esa gran tribulación. Ya lo hemos visto en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, pero tanto en Daniel como en Apocalipsis, nos dice que al anticristo se le dio la autoridad y la potestad de luchar contra los santos y vencerlos. Así es que los santos estaremos todavía en la tierra. Se predica que antes de comenzar la semana 70, 70, la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Cosa que no lo dice la palabra en ningún momento. Y habría una serie de contradicciones cuando vemos que no va a ser arrebatada hasta que se manifieste el anticristo. Pero se dice que no va a pasar por la gran tribulación, que la apostasía ya está dada y que debemos esperar al Señor Jesucristo en cualquier momento ahora. La palabra dice otra cosa, nos da esas señales y eso esperamos nosotros en este orden. 69 semanas cumplidas, falta por cumplirse una semana de 7 años que comienza con la apostasía que la va a cometer Israel, porque la profecía de las 70 semanas no son sobre la iglesia, sino sobre Israel. Comienza la semana 70, 3 años y medio de principio de dolores. A la mitad de la semana 70 se manifiesta el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, cometiendo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y comienza la gran tribulación que el Señor habla en San Mateo capítulo 24, que se habla también en el libro de Apocalipsis. Pues en ese segundo periodo, en un momento de ese periodo, el Señor, acortando la gran tribulación para la iglesia, vendrá y allí acontecerá que nos reuniremos con Él. Ya siguen los eventos aquí en la tierra, porque con la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia comienzan los juicios de Dios sobre la tierra. Estamos esperando, viendo aquellas señales se cumplan, para que veamos nosotros, por la palabra, sabremos cuándo comienza la semana 70.